Voy a aprovechar que puedo hacerme un espacio de tiempo en este momento y voy a hacer una lectura más, 20 minutitos más para que queden agregados. Podamos terminar este libro e ir considerando, pues, comenzar otro. Yo he estado pensando un poco en Fromm, Erich Fromm, compartirles el arte de amar. Tal vez pueda gustarles. Entonces, bueno, ya nos falta poquito para este. Ya llevamos 3/4 partes del libro. Este lo he leído, esto es lo que nos falta. Entonces, bueno, vamos a apurarnos. Bueno, voy a apurarme yo. Lo que pasa es que a veces no tengo espacios de tiempo. Pero, ahorita que hay tiempo, vamos a aprovechar. Dice así. Era el soberano que ordenaba la inmolación de cuantas vidas fuese necesario en la obtención de sus fines humanitarios y religiosos de enviar al cielo, las almas purificadas de los herejes. Mientras devoraba cantidades increíbles de alimentos. Y, por supuesto, una orden imperial no debía ser desobedecida. En consecuencia, más botes con más guerreros encontraron su fin en un intento de abrir aquella brecha. Pero lo repentino y lo desesperado de sus intentos, como es de imaginar, obtuvo al fin, al cabo de 8 días de sitio, los resultados esperados. Y el furioso torrente humano, sediento de venganza y ebrio de sangre, se desbordó por las calles en ruinas, persiguiendo encarnizadamente a las diezmadas fuerzas que procuraban hallar la salvación en la huida. El pánico cundió en la ciudad de Túnez ante aquella ululante invasión y muchos desdichados hombres y mujeres que tardíamente procuraban salvar sus vidas y sus bienes pagaron bien caro el error de suponer que hallarían merced en soldados que decían ser campeones de la piedad y la fe. Mas los trágicos sucesos que empañaron luctuosamente la trascendental victoria imperial no habían hecho sino empezar. Producida la caída de las defensas costeras, los 200 barcos invasores vomitaron su carga de odio y sus 80,000 guerreros se desbordaron por la ciudad con las cruces blancas en sus petos. Organizados en grupos, no dejaban pasar por alto una casa, palacio o templo sin invadirlos y luego saquearlos a discreción. Dejarlos convertidos en ruinas. Ni un solo barrio, ni una sola calle, por pobre o alejada que fuera, dejó de sufrir esta sistemática depredación. Pero cuando se vio plenamente todo el horror que pueden causar el fanatismo y el odio, fue cuando los invasores corrieron a los baños y procedieron a liberar a los cautivos. Estos gritaban y lloraban de alegría, muchos se arrastraban de rodillas a besar los pies de sus salvadores. Voces bendiciendo la gloriosa jornada, a sus ejecutores y organizadores, a los inspiradores y, en fin, a todos los símbolos que inspiran tan memorable hazaña, se alzaron a los cielos en un comprensible clamor de júbilo, que muy pronto se convirtió en un clamor de odio y revancha. Los cautivos pidieron armas y en espantosos grupos se dispersaron por la ciudad, hiriendo, matando y degollando sin discriminación ni merced a hombres, mujeres y niños que usaban ropas moriscas, entregándose de paso a un sistemático pillaje. Bien pronto las cruces blancas quedaron tintadas en sangre. 70,000 personas entre hombres, mujeres y niños fueron cruelmente muertos antes de que la ciudad capital de los Hasidas fuese saqueada por completo por las huestes de Carlos V. Esto hace una referencia aquí que está registrado en Historian's History of the World, tomo 24, página 478. De este modo, una vez más, entre tantas, los símbolos de la piedad y la misericordia, de la comprensión y la justicia, de la verdad y el evangelio, fueron salvajemente escarnecidos por aquellos mismos que decían ser sus paladines más conspicuosos, por los que, tocados por el dedo de Dios, iban por el mundo sembrando la verdadera y única fe. A mí me parece increíble retomar este libro hoy, de verdad,
porque estoy leyendo a Tolstoy en este maravilloso libro que les acabo de compartir. Y entonces resulta que el libro que yo les estoy compartiendo ahorita, pues es exactamente, bueno, está vinculado en ideas a esta belleza que les acabo de compartir. Me encanta encontrar estas coincidencias tan hermosas. Y dice: Majestad, anunció el duque de Alba, entrando precipitadamente en la cámara imperial. Hemos completado la ocupación de Túnez. Nuestra victoria ha sido completa. Dios sea loado, exclamó Carlos V, y emocionado corriendo serio peligro de morir atragantado, pues se hallaba masticando a 2 carrillos una pierna de cabrito tunecino y recién ejecutado. Encargad que se oficien misas de acción de gracia en todas nuestras naves. Redactad un despacho a su santidad, lo mismo a los soberanos aliados nuestros. Toda la humanidad debe enterarse de este fasto histórico. Majestad, tomado ha sido el palacio y se han capturado muchísimos prisioneros. Y felicitémonos por el testimonio de infinita bondad que nos ha otorgado el Señor. Entre los cautivos se encuentra nada más y nada menos que el hijo de Barbarroja. El hijo de ese infame pirata hereje. Sí, era el nuevo bey. Está agonizante. Halláronlo sin conocimiento y cubierto de heridas. Y entonces respondió: Nie wir haben erhalten, sind ein ausgezeichnetes Nachricht, que significa: nunca hemos recibido noticia tan excelente. Pues no me perderé el placer de verlo morir, pero antes, mi buen don Fernando, permítame dar término a este exquisito pastel de faisán. ¿Y habéis visto melón más delicioso? Oh, esta tierra es realmente pródiga y merece el precio de sangre que hemos pagado por ella. Recordadlo, don Fernando, no lo olvidaré, Majestad. Este vino de manzanas tiene un sabor y una fragancia inigualables. Nos llevaremos algunos toneles. Decidme, don Fernando, ¿no creéis que haya algún peligro si pongo pie en la tierra? Oh, no, señor. Tal como ha quedado la ciudad, en ruinas, muertos sus habitantes, y donde ni siquiera los perros se atreven a asomar las narices, es imposible que alguien ose alzar su mano. Bien, déjenme terminar mi almuerzo y seré con vos. El duque de Alba no pudo evitar de esbozar un gesto de desagrado al ver la descomunal cantidad de alimentos amontonados sobre la mesa, lo que hacía más repulsiva aquella amarillenta y enfermiza obesidad. Pero lo disminuyó inclinándose profundamente antes de salir. Don Fernando Hernández de Toledo no había exagerado un ápice al decir que la ciudad se hallaba en ruinas y que ni los perros andaban por las calles. Eran muy pocos los edificios que se habían salvado del cañoneo previo, pero en cambio habían ardido hasta los cimientos, debido a la incontrolada actividad de la soldadesca entregada al pillaje, y los saqueos y las violencias. Cuando Su Majestad Imperial se dignó al fin a bajar a tierra, esbozó un cínico gesto de complacencia al observar a sus hombres transportando como podían los bienes físicos capturados en un botín tan cuantioso cuya magnitud era imposible de calcular. Otros grupos humanos, pero de lamentable aspecto, procedían a limpiar la sangre y los escombros diseminados en las calles y en la plaza por donde habrían de pasar su grandiosa y católica majestad imperial. Eran los esclavos de hoy, señores, que fueron de un hermoso ayer. Entre ellos había mercaderes, artesanos, cortesanos, nobles, señores e incluso imanes, jalifas y teólogos musulmanes. Mas no había entre estas gentes ningún corsario. Todos los guerreros habían muerto o estaban heridos, que era lo mismo.
Los que no cayeron en la costa, un puñado de hombres, entre ellos Shinam y Hassam Agana, habían retrocedido hacia el palacio defendiendo cada vara de terreno con sangre. Finalmente todos habían caído en el interior del palacio, hasta el último corsario. Eran, pues, los no combatientes, los esclavos de hoy. Nadie se detenía a saber qué ocupación o cargo tenían. Los trataban como animales de un rebaño, sin discriminación, usando como pretexto el desconocimiento de la lengua nativa. Entre estos desdichados había muchos que estaban heridos, otros habían sido ultrajados y azotados. Los invasores establecían su planta en esta tierra fértil y con su conducta daban a entender, como lo estaban haciendo también en las tierras del Nuevo Mundo, en México, en el Perú, que asignaban al derecho de posesión todo el valor que este vocablo tenía. Bien perfectamente, amigos míos, decía su católica majestad, erguido en su gran caballo blanco y rodeado de jefes vestidos con una riqueza y brillo realmente imperiales. Nadie, sin embargo, lucía una armadura completa de oro como Carlos V. Esta ha sido una contienda ejemplar. Nuestros hombres han luchado, se echa de ver, con un valor rayado en la locura. No dejaremos de mencionarlo expresamente en nuestro informe. Un bullicio y plañidero gentío. Los esclavos de ayer y señores de hoy seguían al emperador dando vivas a su nombre y a todos los símbolos del poder que representa, en un gesto de gratitud por su liberación. Muchos de estos piadosos hombres estaban ahitos de vino, o de sangre, o de ambas cosas. Otros cargaban a cuestas los productos de su liberación. De este modo, complacido y admirado, el emperador entró al fin en el palacio. Como las acciones allí realizadas habían sido las últimas, aún no se habían retirado de todos los cuerpos ni lavado toda la sangre, a la vista de ellos. Carlos se puso muy pálido, pero consiguió vencer su enfermiza debilidad volcando la cabeza hacia uno y otro lado. Así entraron finalmente en la que fuera orgullosa sala de audiencias. En el lugar, así como en el resto del palacio, no se advertían muchos destrozos, pero estaba cubierto de cuerpos, la mayoría exánimes. Algunos se desangraban ahogando sus quejidos de dolor, para evitar ser ultimados por los hombres de yelmo y coraza, que pululaban de todas partes como hormigas que descubrieran un depósito de granos. Un grupo de estos hombres, todos jefes a juzgar por su despótico continente, se adelantó a recibir a su majestad y a su imperial comitiva, entre la cual se hallaban, como es de suponer, el famoso almirante genovés Andrea Doria, que con esta gran acción volvía a cubrir de gloria su nombre, Hernán Cortés y sus hijos, el duque de Alba, don Diego de Moncada y muchos grandes señores más. Pero don Carlos, desatendiéndose de los informes técnicos sobre el desarrollo de la batalla que aquellos caballeros se afanaban en prestar, echó una rápida mirada a su alrededor y preguntó: ¿dónde está ese pirata hereje? Ardo en deseos de verlo. Se refería al hijo del odiado Barbarroja, claro está. Hassan, cubierto de heridas, yacía aún como había caído, defendiendo el último reducto. A su lado se hallaba Shinam, el judío jefe de la pequeña y ya destruida flota tunecida, también atravesado en varias partes. Los dos heridos, convencidos de su próximo y seguro fin, contemplaban a los invasores con marcado desprecio. Carlos V se acercó al joven pelirrojo, pero tuvo que vencer. No se sabía si su habitual y enfermiza repulsión a la sangre o su miedo. Hassan lo vio acercarse, vio su temblor, su extrema palidez, y esbozando una dolorosa sonrisa de supremo desprecio, dejó caer la cabeza. Don Carlos, con voz débil y aflautada para su corpulencia, preguntó si había muerto. Uno de los caballeros se acercó e hizo el reconocimiento. No, no está muerto todavía. Entonces, colgadlo, ordenó su majestad. Hacedlo volver en sí y colgadlo en el sitio más visible de la plaza como ejemplo de lo que haremos. Plugiera Dios fuera pronto al maldito Barbarroja. Majestad,
os lo ruego, quisiera deciros algo. ¿Eh? Carlos V se volvió con presteza, sorprendido e irritado porque alguien no autorizado se acercara y, lo que era peor, le hablara. ¿Quién sois? ¿Y qué queréis? Me llamo don Rodrigo de García y soy uno de vuestros más rendidos servidores. Quisiera deciros 2 palabras en privado, Majestad. Don Carlos no disimuló su gesto de fastidio y, apartándose un tanto del grupo, se dispuso a escuchar. Don Rodrigo le habló en términos breves pero convincentes. De pronto su Majestad lanzó una mirada de sorpresa al caballero y finalmente se echó a reír, verdaderamente divertido. A fe que sois un hombre original, don Rodrigo. ¿De dónde habéis extraído tan peregrina idea? Mi hermano, don Gaspar, se hallaba entre aquellos desdichados, señor. Bien, seguiremos vuestro consejo, con un aditamiento que se nos acaba de ocurrir. ¿Quién realizará la operación? Yo mismo, Majestad. Si no disponéis otra cosa, se apresuró a decir don Rodrigo. Magnífico. Proceded. Tan contento y ufano como si hubiera recibido un galardón preciso, don Rodrigo extrajo un puñal de su cinto e hizo señas a 2 oficiales de los que se hallaban en las cercanías. Les dijo algunas palabras y los 2 personajes procedieron a romper y quitar los restos de ropas sangrientas que aún cubrían al pelirrojo Hassan. Este pareció no sentir el ultrajante manoseo porque no se movió siquiera. Y entonces, cuando aquel cuerpo robusto y bien formado quedó totalmente expuesto, don Rodrigo se acercó, crispada la mano sobre el cuchillo. Sujetadle bien por la cabeza, las piernas, ordenó. Así lo hicieron sus ayudantes y entonces don Rodrigo de García se arrodilló. Tomó con mano firme aquel trozo de carne palpitante viva y sin vacilar un segundo lo extirpó de un tajo. Los testigos de la brutal escena retrocedieron impresionados, sin poder dominar su repentino temblor. En tanto un horrible grito de dolor taladraba el silencio y la soledad del palacio, estremeciéndolo hasta sus cimientos. Bien, ordenó don Carlos, cuando pudo encontrar su voz. Ahora embarcadlo en la más pequeña e inservible de vuestras galeras. Como remeos poned a los piratas heridos que encontréis por ahí, que se hagan a la mar y que mañana estén lejos de nuestra vista, si no quieren ser hundidos a cañonazos. Su misión será ir al encuentro de su jefe, a darle cuenta de lo sucedido. Si mueren en el trayecto, tanto mejor. La humanidad se habrá visto libre de una peste. Sentencia, condena y ejecución dignas, ciertamente de la patológica y paranoica personalidad del gran emperador, supuesto campeón de la piedad y la fe. Voto a 1000 demonios. ¿Es que no podemos ir más a prisa? ¿Qué hacen los holgazanes de los cómitres? Que desuellen en vivo las espaldas de los galeotes, si es necesario. Debemos llegar antes de que sea demasiado tarde. ¿Los habéis oído, malditos pájaros de horca? Estas y otras andanadas semejantes las iba profiriendo Kheyr ed-Din a medida que se iban cumpliendo nuevas jornadas del precipitado crucero hacia la esperanza. El jefe corsario procuraba desahogar así su creciente desazón y su amargura, porque bien comprendía que solo un milagro o un prodigio de extraordinario valor y resistencia podían convertir lo que era ya un inevitable desastre en una esperanza. Pafnucio procuraba no tranquilizarlo, pues esto era imposible, dado el fuerte, impulsivo e irascible carácter de Barbarroja, pero sí llevar resignación y paz a su espíritu. ¿Qué es la muerte? En suma, señor, la liberación del espíritu de su carcasa mortal. Esta afirmación, sostenida por casi todas las religiones, sin embargo, no expresa en sí sola la gran verdad, porque sólo los versados en estas cosas reconocen en ellas la multiplicidad de la naturaleza y los varios aspectos de la mónada humana. Únicamente se logra la liberación, la unidad y la paz del inmortal espíritu cuando se alcanza la verdadera vida, que no está
como suponen algunos teólogos aferrados a las cosas prosaicas de la tierra, en un imaginario paraíso donde se hallarían y disfrutarían hasta el infinito las mismas cosas que se ambicionan en el mundo terrenal, como un error comparable al de creer que Dios tiene la figura humana de un venerable anciano para llegar a la verdadera vida, esto es, a un estado o plano superior en el cual el espíritu habrá alcanzado el divino plano, esencia de la deidad suprema, es necesario superar y transponer a través de muchas existencias los planos inferiores en una constante mejoración de la conducta, que no consiste solamente en portarse bien y ser correcto, sino en observar y practicar la trilogía de virtudes consubstanciadas, o sea, el bien, la verdad y la justicia. Me encantan estas palabras. Como ustedes pueden observar en el grupo de libros que leo, a mí me gusta mucho esta forma de pensamiento. La verdad es que me fascina. Les voy a mostrar, aquí está la correspondencia que tiene Tolstoy con ese personaje tan interesante y tan importante en la historia de la humanidad que fue Gandhi. Entonces, en otro espacio me haré un momentito para... Miren, este es chiquito, entonces yo creo que me voy a dar chance de leerlo de una vez. Y dice así, esto le escribe Tolstoy a Mahatma y le dice: querido amigo, acabo de recibir su carta y su libro, Indian Home Rule. He leído el libro con enorme interés porque creo el tema que trata usted en él. La resistencia pasiva es una cuestión de gran importancia, no solo para la India, sino para toda la humanidad. No he podido encontrar sus anteriores cartas, pero he hallado su biografía escrita por J.2, que me interesó mucho y me ofreció la posibilidad de conocer y comprender su carta. Ahora no me encuentro muy bien y por ello me abstendré de escribirle todo lo que me gustaría poder decir acerca de su libro y de toda su obra, que aprecio enormemente, pero lo haré sin tardanza en cuanto me sienta mejor. Su amigo y hermano, Lev Tolstoy. ¡Qué precioso! Entonces, pues imagínense dos grandes personajes de la historia luchando por la paz. Este libro tiene una frase que dice, que habla de la resistencia con la no violencia. Entonces ahí está Gandhi también del otro lado en la India luchando por lo mismo. Pues aquí está también esta bella escritora que nos deja este análisis sobre lo que son las conquistas en nombre de la fe, en nombre del, pues básicamente de la fe, que ha sido una de las cosas más tristes que se ha hecho con la fe. Y por cierto que también de esto nos habla Tolstoy, no me aguanté platicárselos a la mitad de la lectura. Y curiosamente también Freire está hablando de esto cuando habla de qué sucede cuando llega la invasión a Brasil. Entonces, bueno, por ahí también está México mencionado, ¿no? Ya nos está llegando el descubrimiento de América. Entonces, bueno, pues amigos, hasta la próxima. Gracias.